Viernes Santo, el día que reconocemos lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros al entregar su vida en la cruz, Isaías 53 dice que Jesús cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. El Viernes Santo no representa una derrota, sino que representa la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Por eso, el servicio de esta noche está totalmente enfocado en la cruz de Jesús. Vamos a mirar hacia atrás en el tiempo y vamos a ser recordados, vamos a recordar poderosamente el significado y la magnitud del sacrificio de Jesús, porque los clavos no lo mantuvieron en la cruz. Lo que lo mantuvo a Jesús colgado en aquella cruz fue su amor por cada uno de nosotros, y con ese entendimiento dedicamos este servicio a nuestro Señor Jesús. Algo asombroso sucede cuando creyentes, hijos de Dios, deciden de dedicar un tiempo intencional de reunirse y estar juntos para enfocar en la cruz y enfocar en lo que significa la cruz, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Es asombroso porque en el día que Jesús colgaba en la cruz, habían dos grupos de personas. Habían personas que estaban felices, estaban celebrando su muerte, y el otro grupo estaban en luto, totalmente destruidos por dentro por lo que estaban viendo, presenciando, viendo a Jesús colgando en la cruz. Y yo estoy seguro de que si yo estuviera ahí ese día, sabiendo lo que sé de Jesús y conociéndolo y verlo colgado en la cruz, humanamente yo tendría que pensar, yo creo en Jesús, yo creo todo, pero ¿por qué esto está sucediendo? Y algo en mí me diría, quizás Dios no tiene control total. O sea, es Dios, pero no tiene control total. Porque ¿cómo puede permitir algo tal como eso suceder a su propio hijo? Pero yo no estaba ahí ese día. Nosotros vivimos 2000 años después, y nosotros vivimos con la verdad, con la perspectiva de saber de que en el mero momento que para ellos que vivían en ese día, ellos pensaban que todo estaba fuera de control, que fue en ese preciso momento que Dios tenía control absoluto. Él sabía lo que estaba permitiendo, porque era su plan desde siempre, su plan de salvación por cada uno de nosotros. Eso me asombra. Y pensando en eso, pensando en Jesús colgando en la cruz por ti, por mí, me hace pensar en otra verdad profunda: que Jesús sabe lo que es sufrir, y sufrir de manera más horrible. Él no es un Dios distante. Cuando nosotros pasamos dificultad o nosotros sufrimos, Él no está ahí diciendo que no debemos sentir eso, que debemos poner nuestra cara feliz y pasarlo bien en la vida, sino Él está ahí y Él dice: hijo mío, hija mía, yo sé exactamente lo que estás sintiendo en ese momento. Yo sé cómo te sientes en el corazón. Yo sé cómo te sientes en la mente, porque yo lo he sentido lo mismo. Y mientras que tú y yo, nosotros esperamos la venida de nuestro Salvador y vivimos en este mundo caído, perdido, nosotros vamos a sufrir, pero no sufrimos en vano, no sufrimos de manera vacía. Nosotros sufrimos, y cuando sufrimos,
Cada vez que sufrimos es un recordatorio de que este mundo, este lugar no es nuestro hogar permanente. No somos de aquí. Nosotros nos espera un mundo diferente, un mundo perfecto en el cielo para siempre con nuestro Creador. Entonces dije al principio que hay algo asombroso que sucede cuando creyentes, hijos de Dios, dedican tiempo intencional de venir y adorar e enfocar en la cruz y la verdad de la cruz. Es por eso, porque la cruz nos recuerda que Dios tiene control siempre, aún en los momentos que parece que no. Y también Jesús sabe cómo nosotros nos sentimos cuando sufrimos. Así que Padre, en esta noche, en este momento, juntos, Señor, dedicamos este tiempo intencional de cantarte a ti, adoración, reconociendo, Padre, que no solo lo estamos haciendo porque es algo que nos obliga de hacer o es algo que un buen cristiano hace, sino que nace de nosotros, fluye de nosotros al entender lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Que no es ni un cuento de hadas, no es una historia lejos, no es algo que nos han contado de generación a generación y que la historia ha cambiado a través de los años, sino es la única verdad absoluta que existe, que tú, siendo el Hijo de Dios, viniste al mundo, viviste una vida perfecta, sin pecado, y aún así tomaste nuestro lugar por nuestros pecados. Y por eso nosotros tenemos la libertad, la oportunidad, la bendición de poder levantar nuestras voces en alto, levantar nuestras manos, pero más que eso, levantar nuestras vidas, reconociendo quién eres tú. Y por eso nosotros cantamos. Así que Padre, te amamos, te adoramos. Gracias por sufrir por nosotros. Te dedicamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia y tu amor, Señor, en tomar nuestro lugar en la cruz. Oh perfecto Hijo de Dios, inocente fue, con nosotros en la tierra caminó. Conoce qué es vivir y conoce qué es sufrir. Dolor vivió, sufrido Hijo de Dios. Lloró y sangró. ¿Cómo puede ser que hay un Dios así, que su sangre dio? Adoraré al que me alcanzó. Aleluya, al sufrido Hijo de Dios. Algunos hoy te ven como un lejano Dios, mas tu misericordia nos siguió. Das paso al pecador y al quebrantado amor. Si tu llaga así lo demostró. Oh, si tu llaga así lo demostró. Lloró y sangró. ¿Cómo puede ser que hay un Dios así, que su sangre dio? Adoraré al que me alcanzó. Aleluya, al sufrido Hijo de Dios. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Cantamos esto. En tu cruz soy libre, tus llagas me sanan. Te alabo, mi Cristo. Gloria a Dios en lo alto, tu
danzando, te alabo, Rey Cristo, la gloria a ti por siempre. Tu cruz, soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo. Gloria a Dios en lo alto, tu sangre está hablando, tu amor cansado, te alabo, mi Cristo. Gloria a ti por siempre, tu cruz, soy libre, tus llagas me sanan, te alabo, mi Cristo. Gloria a ti por siempre, tu sangre está hablando, tu amor cansado, te alabo, mi Cristo. Gloria a ti por siempre. Señor de gloria. Lloro y sangro, ¿cómo puede ser que hay un Dios así, que su sangre dio? Adoraré a quien me alcanzó. Aleluya, al sufrido Hijo de Dios. Aleluya, al sufrido Hijo de Dios. Hace poco un señor que visitó la iglesia dijo: me gustan los sermones, la música y la gente es muy amable. La ubicación es perfecta para mí y acabo de convertirme en parte de un grupo de vida. Así que voy aprendiendo, pero honestamente hay un problema. Simplemente no sé qué hacer con Jesús. Creo en Dios, pero me parece que Jesús es un tema completamente diferente y no sé qué pensar de Él. No sé qué hacer con Él. Esa declaración, simplemente no sé qué hacer con Jesús, ha afectado a diferentes personas a lo largo de la historia por miles de años. Jesús cambia las cosas. Si mencionas a Dios, a los ángeles o la espiritualidad, la gente sonríe. Pero cuando mencionas el nombre de Jesús, la gente podría llorar lágrimas de alegría o gritar maldiciones en ira. Las personas a lo largo de la historia a menudo han pensado: simplemente no sé qué hacer con Jesús. Hace más de 2000 años, Pilato, el gobernador romano, fue una de esas personas. Después de su arresto, Jesús se presentó ante Pilato. ¿Eres el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Cuando los principales sacerdotes y los ancianos hicieron sus acusaciones contra él, Jesús se quedó en silencio, no abrió su boca. ¿No escuchas todos estos cargos que están presentando contra ti? Pero para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió ninguno de los cargos. Y es más, era costumbre de Pilato cada año durante la celebración de Pascua soltar al preso que la multitud quisiera. Este año hubo un prisionero notorio llamado Barrabás. Mientras la multitud se reunía frente a la casa de Pilato esa mañana, él preguntó: ¿A quién quieres que les suelte? ¿Barrabás o a Jesús, el Mesías? En ese momento, la esposa de Pilato le envió este mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible sobre él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran que liberaran a Barrabás y que mataran a Jesús. Pilato preguntó de nuevo: ¿Cuál de estos dos quiere que suelte? ¡Barrabás! Barrabás. Entonces, ¿qué debo hacer con Jesús? ¡Crucifícalo! ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato vio que la gente se estaba poniendo más frustrada y enojada, así que mandó a traer un recipiente y se lavó sus manos delante de la multitud. Soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad cae sobre ustedes. Aceptamos la responsabilidad por su muerte. Entonces Pilato le soltó a Barrabás y luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo con pedazos de vidrio, hueso y plomo, arrancándole la piel de su espalda. Con el cuerpo molido, Jesús fue entregado a los soldados romanos para que lo crucificaran. Pilato se lavó las manos frente a la gente porque quería declarar su inocencia con respecto a la muerte de Jesús, ya sea por sus convicciones personales o para apaciguar a su esposa. Sentenció al rey de los judíos a ser crucificado porque no sabía qué hacer con Jesús. Los soldados, por otro lado, parecían no tener dudas sobre qué hacer con Jesús. Ataron a Jesús a un poste, lo azotaron y luego comenzaron a burlarse de él. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús a su cuartel general y llamaron a todo el regimiento. Lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata. Hicieron una corona de espinas con algunas ramas y se las pusieron en la cabeza y colocaron un palo de caña en su mano derecha como cetro. Entonces se arrodillaron ante él en burla. ¡Salve, Rey de los judíos! Le escupieron y lo golpearon en la cabeza con el palo. Cuando finalmente se cansaron de burlarse de él, le quitaron la túnica y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para ser crucificado. Fue entonces cuando nuestro Salvador, golpeado y molido, fue obligado a llevar la cruz en la que sería crucificado hasta el lugar de su propia crucifixión. Esto se hizo para humillarlo aún más. La cruz medía 3 a 4 metros de altura. Más probable pesaba casi 300 libras. El camino recorrido que Jesús tuvo que cargar su cruz habría sido una distancia de unos 600 metros. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, que era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Después de haberlo clavado en la cruz, los soldados apostaron por su ropa tirando dados. Luego se sentaron alrededor y montaron guardia mientras él colgaba allí. Se colocó un cartel sobre la cabeza de Jesús anunciando el cargo en su contra. Decía: Él es Jesús, el Rey de los judíos. Con él fueron crucificados 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba gritaba insultos y groserías. Mírate ahora, dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baje de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaron de Jesús. Salvó a otros, pero él no puede salvarse a sí mismo. Que Él es el Rey de Israel, ¿verdad? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en Él. Él confió en Dios. Así que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Hasta él mismo dijo: yo soy el Hijo de Dios. Esta secuencia de momentos debe haber sido un tanto confusos. Para Jesús había encontrado a sus amigos durmiendo mientras lágrimas de sangre de ansiedad manchaban el suelo a su alrededor. La mayoría de sus discípulos lo habían abandonado después de su arresto. Pedro lo había negado. Las multitudes, algunas de las cuales Jesús había enseñado y alimentado, clamaban por su crucifixión. Todos parecían saber qué hacer con Jesús. Y ahora Dios el Padre también sabía qué hacer. Él iba a permitir que su hijo muriera. Al mediodía, la oscuridad cayó sobre toda la tierra. A las 3 de la tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos que estaban cerca malinterpretaron las palabras de Jesús y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y llenó una esponja con vino agrio, sosteniéndola en un palo de caña para que pudiera beber. Pero el resto dijo: espera, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar:
inclinando su rostro, entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del templo del santuario se rasgó en dos de arriba para abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de los creyentes que habían muerto fueron resucitados de entre los muertos. Salieron del cementerio después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los soldados en la crucifixión estaban llenos de miedo por el terremoto y todo que había sucedido. Hasta uno de los soldados dijo: Ciertamente, este hombre era el Hijo de Dios. Pensando en Pilato, pensando en los soldados, pensando en la multitud y todo lo que ellos pensaban de Jesús y hacían con Jesús. Ahora, en esta noche de este Viernes Santo, pregunto a cada persona individualmente, cada uno de ustedes, ¿qué harás con Jesús? ¿Lo vas a abandonar como muchos de sus discípulos? ¿Lo vas a negar como Pedro? ¿Lo vas a considerar como los fariseos? ¿Te vas a lavar las manos de él como Pilato? ¿Te burlarás de él como los soldados? ¿O vas a decidir confiar en él? La pregunta de esta noche es realmente la pregunta de toda la vida para cada persona. Para ti, para mí, para todos. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Jesús que dice que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vida, que Él es todo. Sería una tontería decir que crees en Jesús y no seguirle, y seguir igual, seguir tu propio camino. Yo sé que el Viernes Santo es visto para los cristianos como un día de victoria, y es cierto. Pero muchas veces no pensamos en el día sábado. Para las personas que vivían en aquel tiempo, el sábado era un día de silencio. Pero algo que nosotros podemos aprender viendo los momentos de la crucifixión y el sábado de silencio es que aunque hay momentos y épocas y temporadas de la vida que Dios está en silencio, eso jamás quiere decir que Él no está obrando y que no tiene un plan. Aunque a veces Dios está en silencio, siempre está obrando. Y nosotros, ahora 2000 años después, viendo el viernes, viendo el sábado, nosotros sabemos que viene el domingo. El domingo que es la victoria total. El domingo que representa la fundación de nuestra fe, la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy es viernes. Mañana es sábado, pero viene el domingo. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Rey de reyes.
todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh, gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo Salvador. Oh, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, trajo. Oh, gloria al Padre, nuestro Dios. Oh, gloria al Hijo el Salvador. Oh, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como